Bienvenidas y bienvenidos todos y todas a este seminario organizado en el marco del Congreso Bicentenario de los Pueblos, convocado por nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Nosotros en la República Bolivariana de Venezuela, desde la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, hemos postulado la historiografía insurgente. Esta historiografía se trata de un concepto historiográfico y político que tiene que ver con la visibilización, con el descubrimiento de los mecanismos de dominación que han existido históricamente, pero también de las formas de organización que han tenido nuestros pueblos en la América Latina y en el mundo para insurgir en contra de esos mecanismos de dominación. Al mismo tiempo, es una historiografía que plantea la visibilización de los sectores históricamente excluidos, nuestras mujeres, nuestros pueblos indígenas, nuestros pueblos afro, que una historiografía conservadora borró del discurso histórico y, como sabemos y como además nos lo hizo entender nuestro comandante Hugo Chávez, lo que se borra de la historiografía, por tanto, no es sujeto de social ni es sujeto de política. La historiografía insurgente, que inicia además el presidente Chávez, es una historiografía que visibiliza estos sectores para hacerlos sujetos de la política. Tal es así, pues, que nuestra Constitución tiene un capítulo completo dedicado a nuestros pueblos indígenas. Tenemos leyes que son de discriminación positiva acerca de nuestras mujeres, de nuestros pueblos afro, en contra de la discriminación racial. Y en este sentido, esta historiografía que estamos impulsando desde la Red de Historia, desde muchas de nuestras universidades, plantea también la descolonización de la memoria. Nosotros lo decimos, además lo decimos siempre con el comandante Chávez, una de las cosas es que nuestra historia no comienza hace 500 años, nuestra historia comienza con nuestros pueblos indígenas 15.000 años antes de nuestra era. Y lo que sucede desde hace 500 años es el proceso de colonización y de modernización que se dio por la llegada y la invasión de Europa a nuestro continente. De manera que nosotros tenemos, y lo decía el comandante Chávez, 500 años de lucha en contra del naciente capitalismo en su etapa originaria, que llegó en 1492 y en 1498 específicamente a la tierra venezolana. Después tuvimos ese largo periodo colonial, esos 300 años de calma, de los cuales se quejaba el libertador Simón Bolívar cuando no se quería dar el paso hacia la independencia. Las luchas de nuestros pueblos indígenas, de nuestros pueblos afro, durante esos 300 años de coloniaje, entroncaron con el proceso de independencia que además celebramos este año de 2021 con el bicentenario de la campaña y la batalla de Carabobo específicamente. Para nosotros es motivo de orgullo que desde Venezuela se haya impulsado hace 200 años la independencia de toda nuestra América. Por tanto, la historiografía que estamos haciendo es una historiografía para la liberación de nuestro pueblo latinoamericano, nuestro americano. Muchas gracias. Es propicia entonces una discusión que tenga como fin último desenredar los nudos históricos e ideológicos que han sometido al pueblo, que han invisibilizado las masas, que han negado la participación popular en la construcción societaria e histórica de Venezuela y de toda nuestra América. La historia insurgente es hija de la Revolución Bolivariana y por ende es una invitación a reinterpretar el pasado en clave contemporánea para asumir un mejor futuro donde todas y todas podamos caber sin ningún tipo de distingo racial, étnico, regional o ideológico. Entre 1908 y 1958, a medio siglo del siglo XX, habría una dictadura, la de Gómez, y cerraba una dictadura, la de Marcos Pérez Jiménez. Y el pueblo, en su intento de alcanzar la plena democracia, apostó todas sus fuerzas creativas para tener el 23 de enero del año 58 la posibilidad de un espíritu libertario, que inmediatamente, lamentablemente, fue traicionado
por los deudos del Pacto de Punto Fijo. Entre 1958 y 1998, pues, surge un modelo que en nombre de la democracia formal silencia los proyectos, las participaciones o las alternativas distintas a la formulación liberal tradicional burguesa reinante. En 1998 hay un parteaguas con el nacimiento de la Revolución Bolivariana. Hablamos entonces de la Quinta República, hablamos de un proyecto político distinto a todo el que ha reinado desde la época colonial. Y eso entraña una gran complejidad, sobre todo la necesidad de una nueva intersubjetividad distinta a la mentalidad capitalista y la necesidad de la búsqueda de alternativas en las cuales el pueblo sea el demiurgo, el artesano, el constructor de su propio porvenir. Bienvenido sea entonces el debate de la historia insurgente, de la historia al combate, como un mecanismo más para despertar la conciencia social del pueblo venezolano y advertirle que ayer nuestros mayores bregaron en el Bicentenario, hace 200 años, en la batalla de Carabobo, la liberación de Venezuela del yugo español, y que todas y todas, respetando el marco histórico, estamos llamados a lo mismo, a tener patria, a tener futuro, a tener hijos jugando en las calles libremente, sin ningún tipo de miedo o de condicionante. La historia es instrumento para la liberación de la conciencia de los pueblos, y de eso se trata la discusión en el marco del Congreso Bicentenario de los Pueblos.